¿Alguna vez te has sentido completamente vacía después de intentar salvar a alguien que no solo no quería ser salvado, sino que terminó arrastrándote con él? Ese es el precio de traicionarte a ti misma por mantener una conexión que solo existe a costa de tu paz. Y no es amor. Es codependencia. Es el arquetipo del Salvador, atrapándote en un ciclo donde tú das todo y recibes cada vez menos. Un ciclo que Carl Jung entendía mejor que nadie, porque sabía que lo que no haces consciente te controla. Y a veces, eso que te controla tiene forma de una relación destructiva que llamas romántica. Así que prepara tu like, suscríbete si aún no lo estás, y ve pensando en esa persona a la que sabes que le servirá también este video y compárteselo. Comencemos. El arquetipo del Salvador. Cuando confundes el amor con la necesidad de reparar, ¿quieres saber por qué sigues atrapada en relaciones que te desgastan? ¿Por qué una parte de ti se queda incluso cuando todo grita que te vayas? Porque no estás amando, estás rescatando. Y eso no es lo mismo. Hay una fuerza oculta que opera en lo profundo de tu psique y de la que muy pocos hablan con claridad. El arquetipo del Salvador. Ese patrón psicológico tan seductor como destructivo que te hace creer que tu rol en esta vida es curar, salvar, cambiar, mejorar a alguien que claramente no quiere ser salvado. Ese impulso no nace del amor, nace de una herida. Y aquí viene la parte más brutal. Cuanto más inconsciente tienes esa herida, más convencida estás de que tu amor puede transformar a esa persona. Que si solo eres lo suficientemente comprensiva, si aguantas lo suficiente, si te sacrificas un poco más, él se dará cuenta. Cambiará, te elegirá, te cuidará. Pero eso no pasa, porque no se trata de él, se trata de ti, de esa niña interior que creció creyendo que debía hacer méritos para ser amada, que debía portarse bien, dar de más, dejarse para después y cargar con el dolor de todos para que alguien, por fin, la eligiera. Ese es el verdadero origen del arquetipo del Salvador. No es una virtud, es una estrategia de supervivencia emocional. Y como diría Carl Jung, todo aquello que no haces consciente se convierte en tu destino. Es decir, repites la misma historia, una y otra vez, con distintas personas, pero con el mismo final. Te rompes intentando arreglar lo que no te corresponde. Y mientras más te entregas, más te abandonas. Porque dime algo, ¿cuántas veces has sentido que amas más de lo que te aman? ¿Cuántas veces te has convertido en terapeuta, madre, enfermera emocional de alguien que no tenía ni la intención ni la capacidad de sostenerte a ti? ¿Cuántas veces has justificado maltratos diciendo ¿es que tuvo una infancia difícil o solo necesita tiempo? La verdad es que no estás ahí por compasión. Estás ahí por miedo, miedo a soltar, miedo a quedarte sola, miedo a sentir que si no eres útil en la vida de alguien, entonces no vales nada. Y ese es el precio que pagas por seguir habitando el arquetipo del Salvador. Te haces experta en sostener a otros, pero una completa extraña para ti misma. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. Amar a alguien no significa destruirte por él. No es tu responsabilidad sanar las heridas que otra persona se niega a mirar. No es tu rol convertirte en su contención emocional mientras él te ofrece migajas. Y si cada vez que das más, recibes menos, entonces no estás en una relación. Estás en un sacrificio constante, disfrazado de vínculo. Y aquí está lo más doloroso. Muchas mujeres como tú se quedan en relaciones así porque sienten que abandonar al otro es cruel. Pero lo cruel es abandonarte a ti para quedarte con alguien que no hace ni el más mínimo esfuerzo por amarte de verdad. Cuando Carl Jung hablaba del proceso de individuación, se refería a romper con esos arquetipos heredados, inconscientes, que condicionan tu manera de amar. Y el Salvador es uno de los más traicioneros, porque te hace creer que estás haciendo algo noble, cuando en realidad estás postergando tu propia libertad. No eres mala por soltar,
No eres egoísta por dejar de cargar con lo que no es tuyo. Eres valiente, porque dejar de salvar a quien vino a destruirte es uno de los actos de amor propio más radicales que existen. Déjame decirte algo claro. Si tu amor duele más de lo que sana, no es amor. Es trauma reencontrándose con trauma. Es tu herida abrazando la de otro y llamando a eso destino. Y ahora escúchame con atención, porque esto marcará un antes y un después. Cuando dejas de actuar como salvadora, te das cuenta de que no necesitas ser nada para merecer amor. No necesitas curar a nadie. No necesitas cargar con la oscuridad de otro para sentirte valiosa. Solo necesitas volver a ti. Y eso, justo eso, es lo que exploraremos en el siguiente punto. Porque si tú no te reconoces, atraerás a quien tampoco lo hará. Y si tú no pones el límite, nadie más lo pondrá por ti. Y si tú no te eliges, terminarás eligiendo a quien solo vino a vaciarte. En el próximo punto te diré cómo identificar, con precisión, esa traición silenciosa que cometes contigo cada vez que insistes en alguien que claramente no te cuida. Será incómodo, pero necesario. 2. El alma se fragmenta cada vez que ignoras lo que ya sabes, tú ya lo sabías. Sabías que algo no estaba bien, que había actitudes que no cuadraban, que el silencio era demasiado frío, que las ausencias eran demasiado largas, que las explicaciones eran demasiado vagas. Pero aún así, te quedaste, y no fue porque no vieras la verdad. Fue porque te enseñaron, desde muy pequeña, que el amor duele, que si realmente amas, entonces aguantas, entonces justificas, entonces salvas. Lo más cruel de este patrón es que no empieza con esa persona que hoy te tiene llorando, rota o confundida. Empieza desde mucho antes. Empieza desde la primera vez que te hicieron sentir que no eras suficiente, desde que creíste que debías hacer algo para que te amaran, desde que pensaste que tenías que ganarte el derecho a ser vista. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso es lo que pasa contigo. Repites el patrón, una y otra vez. Porque hay una parte de ti que sigue esperando que, esta vez, el final sea diferente. Que esta vez, quien no te ve finalmente te mire. Que quien no te cuida, esta vez lo haga. Y por eso te quedas. Por eso salvas. Por eso te traicionas. Pero lo que no te dicen es que cada vez que lo haces, el precio es altísimo. Cada vez que ignoras tu intuición, se quiebra un poco más tu conexión contigo misma. Cada vez que justificas lo injustificable, se apaga una chispa de tu claridad. Cada vez que le das oportunidades a alguien que no se las gana, estás quitándote valor frente al espejo. Y no te das cuenta al principio, porque lo haces con amor, porque tú no quieres perder, porque tú no quieres abandonar a nadie, pero te estás abandonando a ti. Y ese abandono interno es el peor de todos, porque no se nota, pero se siente, en la ansiedad, en la baja autoestima, en el cansancio emocional, en esa sensación de estar perdiéndote a ti misma sin saber cómo ni cuándo. Déjame contarte algo que tal vez te duela, pero necesitas escuchar. La gente que te ama no te hace dudar de ti. No te manipula emocionalmente. No juega con tus tiempos, tus límites ni tus heridas. Si alguien te hace sentir que necesitas hacer más, aguantar más, dar más para que se quede, no es amor. Es un reflejo de tu herida. Una herida que busca sanar, no repitiendo el patrón, sino rompiéndolo. Y romperlo significa mirar de frente esa parte tuya que aún cree que puede arreglar a quien ni siquiera quiere cambiar. Romperlo significa dejar de cargar con el dolor de otros como si fuera tu responsabilidad. Romperlo significa entender que amar no es sinónimo de salvar, y que tú no viniste a esta vida a reparar lo que alguien más destruyó dentro de sí. Sé que duele soltar, pero duele más seguirte perdiendo en alguien que no ve tu alma. Y no es egoísmo, es amor propio. Y si no lo cultivas tú, nadie lo hará por ti.
A estas alturas ya lo sabes. Seguir ahí no va a cambiar nada. No importa cuántas veces lo intentes, cuánto des, cuánto te expliques. Quien no quiere cambiar no va a hacerlo solo porque tú lo ames más fuerte, porque el cambio no se provoca desde fuera, se elige desde dentro. Y si el otro no lo elige, tú no tienes por qué arrastrarte para que lo haga. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero que te hagas una pregunta brutalmente honesta. ¿A quién estás traicionando más? ¿A esa persona o a ti? Si esto ya te está haciendo abrir los ojos, imagina lo que viene. La última señal será la más fundamental. Te recuerdo marcar tu like ahora mismo y suscribirte como todo umbral de luz. Sigue escuchando. Tu cuerpo ya te dio señales. Tu corazón ya se quebró varias veces. Tu alma ya te suplicó, en forma de tristeza, vacío, ansiedad, que te detengas. ¿Hasta cuándo vas a seguir ignorando lo que ya sabes? Porque si algo tengo claro es esto. Cada vez que ignoras esa voz interna, se fragmenta un pedazo de tu alma. Y nadie vale tanto como para que te sigas rompiendo por dentro. Pero aquí no termina todo. Porque cuando por fin decides parar, cuando te atreves a soltar, cuando dices basta, empieza lo más importante, la reconstrucción, la vuelta a ti, el renacer de tu identidad. Y eso lo veremos en el siguiente punto. Ahí empieza tu verdadero poder. Tercero, el arquetipo del Salvador. Cuando amar se vuelve una forma de autodestrucción. Hay una trampa psicológica en la que muchas personas caen, y que Carl Jung exploró en su trabajo con los arquetipos, el arquetipo del Salvador. Y no hablamos del tipo de Salvador heroico que salva a otros por altruismo sano. Hablamos de esa figura interna que se activa cuando tú crees que es tu deber arreglar a otros, sanar a quienes te hieren o rescatar a personas que se están ahogando, mientras tú misma te estás hundiendo. Cuando vives desde este arquetipo, te vuelves una especie de mártir emocional. Te enamoras de potenciales, no de realidades. Te quedas en relaciones donde hay dolor, no porque no veas el daño, sino porque crees que, con suficiente amor, todo se puede transformar. Te desvives por otros, con la esperanza de que al final esa entrega total te gane un poco de amor, o al menos de validación. Pero lo que nadie te dice es que este arquetipo no nace del amor verdadero. Nace de una herida de abandono, de rechazo, de sentirse invisible o inadecuada. Una herida que te hace creer que para que alguien te elija, primero tienes que salvarlo, que solo si eres indispensable, entonces no te van a dejar. Y esa es la mentira que te consume la vida entera. Te entregas sin medida, te justificas por lo que aguantas, y te sientes culpable cuando quieres poner un límite. ¿Sabes lo que eso provoca? Un desequilibrio brutal. Porque te llenas de relaciones donde tú das el 120%, mientras el otro apenas da lo mínimo. Porque atraes personas rotas que no quieren sanar, pero que sí se aprovechan de tu necesidad de ser necesaria. Porque te desgastas emocionalmente hasta el punto de ya no reconocer quién eres sin el dolor del otro. Esto no es amor. Es una dinámica inconsciente de poder, control y codependencia. Jung decía que todo arquetipo tiene una sombra, y la sombra del Salvador es su necesidad secreta de sentirse superior por ser quien sabe, quien guía, quien aguanta. Pero detrás de esa supuesta fuerza hay miedo. Miedo al vacío, miedo a estar sola, miedo a no valer nada si no estás resolviéndole la vida a alguien más. Y ese miedo, si no lo enfrentas, te mantiene atrapada. No en una relación, sino en una prisión interna. Ahora dime con brutal honestidad, ¿realmente amas a esa persona? ¿O amas cómo te hace sentir estar al mando de su caos? ¿De verdad estás ahí por compasión? ¿O porque, sin su necesidad de ti, no sabes quién eres? Sé que esto puede doler, pero también sé que es necesario, porque si no haces consciente esta dinámica, vas a seguir repitiéndola.
vas a atraer al mismo tipo de personas una y otra vez. Personas que no quieren sanar, que solo quieren ser salvadas, hasta que encuentran a alguien más que las rescate. Y tú te quedarás vacía, preguntándote por qué diste tanto, y aún así no fue suficiente. Pero déjame decirte algo. No es que no fueras suficiente, es que tu energía estaba puesta en quien nunca quiso salvarse a sí mismo. Y eso no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad salir de ahí. Si esto ya te está haciendo abrir los ojos, imagina lo que viene. La última señal será la más fundamental. Te recuerdo marcar tu like ahora mismo y suscribirte como todo umbral de luz. Sigue escuchando. Cuando decides soltar ese arquetipo, algo poderoso ocurre. Dejas de verte como una salvadora y empiezas a verte como una mujer digna de reciprocidad. Dejas de mendigar amor y comienzas a construir tu propio valor. Dejas de sentirte culpable por decir «basta» y comienzas a sentirte libre por ponerte primero. Y lo más hermoso es esto. Cuando dejas de salvar a quien vino a destruirte, comienzas a salvarte a ti. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. No la que se ve en la superficie, sino la que te cambia desde adentro. La que reestructura tu alma. La que te reconecta con tu valor. Pero esto no termina aquí, porque aún falta algo esencial. El origen de todo esto. La razón profunda por la cual atraes y toleras ese tipo de relaciones. Y para romper el ciclo, necesitas comprenderlo. Eso lo veremos en el siguiente punto. Prepárate, porque vamos a ir a la raíz. Cuarta, la traición del alma. Cuando te abandonas a ti para que alguien más no lo haga. Este es uno de los actos más silenciosos y devastadores que puede cometer una persona contra sí misma. Abandonarse internamente para evitar que la otra persona la abandone externamente. Es un trueque invisible, pero brutal. Uno en el que tú misma firmas un pacto interno que dice: callaré lo que siento, cederé lo que creo, olvidaré lo que valgo, con tal de que te quedes. Y aquí es donde se comete la verdadera traición. No cuando el otro te falla, sino cuando tú misma te fallas. En palabras de Carl Jung, lo que negamos en nosotros termina controlando nuestra vida desde las sombras. Y cada vez que te niegas por miedo a perder al otro, lo que realmente haces es entregarle las llaves de tu integridad. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez que estás interpretando un papel que no te pertenece? ¿Has tolerado actitudes, comentarios, dinámicas que van en contra de tu dignidad solo para mantener la paz? ¿Has sentido que gritas por dentro mientras sonríes por fuera? Eso no es amor. Eso es disociación emocional. Es estar físicamente presente en una relación, pero emocionalmente exiliada de ti misma. Y lo peor de todo es que se vuelve adictivo, porque cada vez que te traicionas y la otra persona se queda, tu mente lo interpreta como una validación. Crees que funcionó. Crees que esa sumisión emocional fue la clave para que el vínculo no se rompiera. Pero no fue el amor lo que se mantuvo. Fue tu sacrificio. Y hay algo que nadie te advierte. Cuanto más tiempo pases traicionándote a ti misma, más difícil será recordarte quién eras antes de empezar a hacerlo. Pierdes tu voz, pierdes tu centro, pierdes tu intuición. Te conviertes en un reflejo de lo que crees que el otro quiere. Y cada vez que te miras al espejo, ves a alguien que se parece a ti, pero que ya no eres tú. Jung decía que la individuación, ese proceso profundo de convertirte en quien realmente eres, requiere que mires de frente tu sombra. Y una de las sombras más difíciles de ver es esta: la parte de ti que aprendió a amar con miedo, con ansiedad, con silencio, con culpa, con sacrificio. La parte que se acostumbró a caminar sobre vidrio con tal de no molestar, que aprendió que su presencia era tolerable solo si era útil, conveniente, dócil. Pero tú no viniste a esta vida a ser una versión comprimida de ti misma. No viniste a ser un apéndice emocional de otra persona. Y mucho menos viniste a educarte en el arte de desaparecerte
para mantener una relación a flote. ¿Sabes qué pasa cuando te traicionas constantemente? Tu alma se rompe. No de golpe, no de forma dramática. Se rompe a través de pequeñas fisuras que se abren cada vez que ignoras una intuición, cada vez que tragas una verdad, cada vez que aceptas lo inaceptable y sonríes como si nada. Y lo más doloroso es que llega un punto en el que ni siquiera sabes cómo volver a ti. No sabes qué te gusta. No sabes qué piensas realmente. No sabes dónde terminan tus límites y dónde empiezan los del otro. Has vivido tanto desde la mirada ajena que tu propia voz interior se volvió un susurro casi inaudible. Pero no estás condenada a vivir así. Si esto ya te está haciendo abrir los ojos, imagina lo que viene. La última señal será la más fundamental. Te recuerdo marcar tu like ahora mismo y suscribirte como Todo Umbral de Luz. Sigue escuchando. La traición al alma se puede revertir. Y el primer paso no es gigantesco. Es radical, ¿sí? Pero no complejo. Es este. Reconocer que lo estás haciendo. Reconocer que te estás perdiendo. Que estás fingiendo. Que has estado actuando una versión de ti misma para merecer afecto. Y que ese afecto, por mucho que duela admitirlo, no vale la pena si el precio es tu autenticidad. Este es el momento en que empiezas a tomar decisiones diferentes, donde el miedo a perder al otro empieza a pesar menos que el dolor de seguir perdiéndote a ti, donde dejas de pedir permiso para sentir, para decir que no, para cambiar de opinión. Este es el punto en el que entiendes que si alguien solo puede quedarse contigo mientras tú te abandonas, entonces no es amor, es dependencia disfrazada de vínculo. Y créeme, tu alma lo sabe. Por eso estás aquí, viendo este video. Por eso has llegado hasta este punto. Porque algo dentro de ti ya no quiere seguir jugando ese papel. Porque tu autenticidad está tocando la puerta. Y en el siguiente punto, te voy a mostrar exactamente cómo comenzar a abrir esa puerta desde adentro. Cómo volver a ti después de haberte perdido tantas veces por otros. Porque si bien esta traición al alma ha sido real, también lo es tu capacidad de sanar. 5. El regreso a ti. Cómo cortar el ciclo de la autotraición y reconstruirte desde la verdad. Ya no hay más excusas. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya no está dispuesta a seguir entregándose por migajas. Ya no estás dispuesta a seguir poniendo tu corazón en bandeja a quienes solo vienen con cuchillos. Y lo que viene ahora no es cómodo, pero sí liberador. El camino de vuelta a ti. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque quieren sanar sin mirar de frente su herida. Quieren volver a sí mismas sin atravesar el dolor de todo lo que tuvieron que negar para sobrevivir. ¿Quieres dejar de traicionarte? Entonces tienes que empezar por entender por qué lo hiciste. No es debilidad, no es estupidez, no es que te faltaba amor propio. Es que muy probablemente, desde muy pequeña aprendiste que ser tú misma no era seguro. Tal vez tus emociones eran ignoradas. Tus límites eran ridiculizados. Tu autenticidad era condicionada a la aprobación externa. Y creciste creyendo que, para que alguien se quedara, tenías que moldearte a su gusto. Que eras demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado emocional. Así que te encogiste. Te volviste experta en leer las necesidades ajenas y nula para reconocer las tuyas. Pero ese personaje ya no te sirve, porque no viniste a mendigar lugar en ninguna vida. Viniste a habitar la tuya. ¿Y cómo se empieza? Con decisiones simples, pero profundamente incómodas. Empieza a nombrar lo que sientes, incluso cuando te tiemble la voz. Si estás molesta, dilo. Si estás triste, dilo. Si algo no te parece, dilo. Tu voz es tu brújula. Cada vez que hablas tu verdad, aunque sea incómoda, estás dando un paso hacia ti. Aprende a tolerar el conflicto. Sí, lo sé.
Has vivido tanto tiempo intentando evitar el rechazo que el simple hecho de pensar en un no te produce ansiedad. Pero lo que te trajo hasta aquí fue precisamente tu capacidad de tragar incomodidad para complacer. Ya no más. El conflicto no es el enemigo. El enemigo es el silencio que te enferma. Observa tus relaciones con honestidad brutal. Hazte esta pregunta. ¿Quién tendría que desaparecer de mi vida si yo decidiera dejar de traicionarme? Y no ignores lo que venga. Si tienes que perder a alguien para poder recuperarte a ti, entonces esa relación no era amor, era manipulación emocional encubierta. Reconecta con tu cuerpo. La traición interna no solo ocurre en la mente, se queda almacenada en el cuerpo. Tu garganta sabe cuántas veces te callaste. Tu espalda sabe cuántas veces cargaste lo que no era tuyo. Tus manos saben cuántas veces quisiste soltar, pero no te atreviste. Empieza a escucharte desde ahí. Deja de justificar lo injustificable. Si esto ya te está haciendo abrir los ojos, imagina lo que viene. La última señal será la más fundamental. Te recuerdo marcar tu like ahora mismo y suscribirte como todo umbral de luz. Sigue escuchando. No es tan malo. Seguro soy yo la que exagera. Todo el mundo tiene defectos. Basta. Estas frases son las que mantuvieron viva la mentira. La verdad es esta. Si tienes que racionalizar constantemente el comportamiento de alguien para quedarte, entonces ya sabes que te estás traicionando. Y te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho. No necesitas tenerlo todo claro para volver a ti. Solo necesitas hacer un corte interno. Decidir, con firmeza, que ya no vas a seguir viviendo desde la herida, que ya no vas a regalar tu energía a quienes solo la consumen, que ya no vas a seguir alargando una historia que solo funciona si tú dejas de ser tú. Jung hablaba del proceso de individuación como el retorno a lo que verdaderamente eres. Y eso implica dejar morir a la versión de ti que creíste que tenías que ser para ser amada. Implica duelo, implica vacío, implica momentos de soledad donde te preguntas si vas por el camino correcto, pero también implica libertad, paz, dignidad, una conexión contigo que nadie más puede darte, porque hay una fuerza indomable dentro de ti que ha estado esperando este momento. La parte de ti que no se vendió, que no se rindió, que nunca dejó de observar, aún desde el fondo, esperando que por fin la tomaras en cuenta. Y este es el momento. Hoy dejas de traicionarte. Hoy dejas de salvar a quien vino a destruirte. Hoy recuerdas que no necesitas ser suficiente para nadie. Hoy recuperas el lugar más importante que existe, el que ocupas en tu propia vida. Conclusión. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque algo dentro de ti, esa voz que ha estado susurrándote desde hace tiempo que mereces más, que estás hecha para más, ya no está dispuesta a callarse. Hoy te has mirado de frente. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un acto de valentía radical. Porque pocas cosas exigen más coraje que romper con el ciclo que una vez te hizo sentir protegida, pero que ahora te destruye en silencio. Dejar de salvar a quien solo vino a destruirte no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor propio. Es el reconocimiento de que no viniste a este mundo a ser el bálsamo de las heridas que otro se niega a sanar. No viniste a curar el dolor de quienes solo saben herir. No viniste a sacrificarte en nombre de una lealtad que solo existe en tu cabeza. Carl Jung lo decía con fuerza. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y hoy has aceptado algo poderoso, que no te debes a nadie más que a ti, que ya no quieres vivir dividida entre lo que sientes y lo que permites, que tu alma está cansada de agacharse por amor, y que ese personaje complaciente, salvador, autoexigente, ya cumplió su función. Puedes soltarlo, porque no necesitas seguir rescatando a quienes solo saben arrastrarte. No necesitas seguir perdonando lo imperdonable para sentirte querida.
No necesitas seguir silenciándote para que alguien más se sienta cómodo. Lo único que necesitas ahora es un compromiso. Contigo, con tu verdad, con tu paz, con tu integridad. Y ese compromiso empieza hoy. Así que si este video resonó contigo, quiero que dejes un comentario con esta afirmación. Hoy rompo el ciclo. Ya no me traiciono por amor. Esa frase no es solo un cierre, es una declaración de renacimiento. Y si cada persona que lea esto se atreve a escribirla, aunque le tiemble la voz, aunque no se sienta fuerte aún, estará dando el primer paso hacia su liberación. Recuerda esto siempre. Lo que viene después de soltar lo que te destruye es el espacio donde por fin puedes reconstruirte desde la verdad. Mira el siguiente video que te dejará sin palabras y te ayudará a profundizar aún más en este camino de transformación. Haz clic ahora. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el contenido que realmente puede cambiar tu forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo video.